Vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Estamos en una nueva sesión de nuestros seminarios académicos ISIM y para el día de hoy tenemos un invitado con un tema muy interesante. Nuestro invitado es Felipe Serrano. Él es biólogo de la Universidad Católica de Chile, donde también hizo su magíster en biología celular y molecular. Después se tomó un nuevo camino y se transformó en ilustrador y comunicador científico. Es miembro de ACHIPEC en Chile, es miembro adjunto de la Sociedad de Biología Celular, y también es miembro del Guild of Natural Science Illustrators de Estados Unidos. ¿Ya? Es el fundador de Illustrative Science y actualmente trabaja como independiente en diversos proyectos de ilustración y diseño editorial para investigadores e instituciones en Chile y otras partes del mundo. Felipe, te agradezco mucho que vengas a estos seminarios académicos y apreciamos mucho tu mirada un poco distinta a lo que hacemos nosotros en los laboratorios y en los programas y centros de investigación. Así que muchas gracias y el escenario virtual es todo tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación y vamos con la presentación en sí. Compartir. Bueno, como me presentaron, claro, soy Felipe Serrano en redes sociales, biólogo e ilustrador. Principalmente mi campo de trabajo es la biología celular, pero desde una perspectiva más bien gráfica. Tuve la formación de trabajar en el laboratorio, principalmente en neurobiología, que era mi campo de ejecución. Y principalmente trabajaba probablemente con técnicas relacionadas con electrofisiología y la enfermedad de Alzheimer. En este caso, vamos a hablar principalmente del rol que tiene la ilustración en la comunicación de las ciencias y qué tan potente puede ser como herramienta para visibilizar no solamente el resultado de un laboratorio, sino más bien el rol que tiene la ciencia en la sociedad. Si pensamos en ilustración científica, probablemente vamos a recordar los grandes ilustradores de épocas anteriores o antiguas, como por ejemplo Ernst Haeckel, que él de formación médico siempre se interesó en la clasificación de animales y el estudio más bien a nivel evolutivo, pero parte de su vida en realidad la dedicó a la clasificación de animales, principalmente basándose en la ilustración. De hecho, él trabajaba principalmente con radiolarios, estos animales microscópicos con formas geométricas muy particulares, como por ejemplo podemos ver acá en blanco y negro. También clasificación de animales y medusas. Realmente era tan potente la calidad gráfica que tenía Haeckel para describir animales que él fundó una revista, ya que esta revista de la naturaleza, por así decirlo, llegó a ojos también de diseñadores y arquitectos de la época. Fue tan potente que se habla de que Haeckel tiene un rol también como de visibilizar en la ilustración, que ya llamó la atención, por así decirlo, también de procesos relacionados con el Art Nouveau u otras corrientes artísticas. De hecho, en una de las conferencias de París, o estas exposiciones gigantes que ocurrían en esta época, en 1900, la puerta de entrada que simboliza esto en realidad es una ilustración de Haeckel, de un radiolario, como por ejemplo estas figuras geométricas que están acá. Por lo tanto, es súper potente si uno puede visibilizar cómo una ilustración puede transformarse en una corriente. También, desde el punto de vista de la biología celular, en la época, dije que lo quizá un poco antes, ya con el desarrollo del microscopio, la ilustración también tenía un rol más bien descriptivo de cosas que no vemos. De hecho, las ilustraciones de Deiters del 1860 también hablan de eso. La profundidad de una imagen, darle cierto ángulo, darle cierta vida, por así decirlo, al dibujo, era muy potente en el contexto de la época. Por lo tanto, la ilustración se desarrolló muy bien o de una forma muy hábil. De todo esto también hay que tener en cuenta que la ilustración siempre, o la ilustración científica, siempre iba de la mano de la ciencia, en el sentido de que a medida que se iban perfeccionando las técnicas, en este caso técnicas de tinción, también se iba perfeccionando la tecnología del microscopio y aún así también las técnicas para describir estos objetos que no se podían ver a simple vista. Por lo tanto, es una comunicación existente entre el arte y la ciencia. De hecho, muchos científicos de la época tenían esta otra área, otra beta artística, en el que expresaban no solamente por medio de la ilustración, sino que también de la música, la poesía, etcétera. Por lo tanto, la convivencia entre el científico de esa época era un ser bastante más complejo para poder desarrollar este tipo de ilustraciones. Lo interesante, por ejemplo, acá, que también las ilustraciones de Santiago Ramón y Cajal hablan de esto, hablan de esta convivencia en poder describir cosas que no me las puede dar un resultado, por así decirlo. Era mucho más
ventajoso la ilustración, y en esta época, que era previo a la fotografía, tenía una corriente muy fuerte. Y además, otra de las ventajas de la ilustración científica, sobre todo en el campo de la parte más molecular o celular, es que no es solamente un evento estático que uno describe en el momento, sino que la ilustración también tiene movimiento, por así decirlo, o tiene dinámica. Por ejemplo, en esta ilustración del hipocampo de Cajal, él tiene no solamente la ilustración de los tipos de neuronas piramidales que componen el hipocampo, sino que él describe que probablemente la información tiene que fluir de esta forma, ¿ya? O sea, es lo que se llama como la teoría, en esta época se llama teoría de la polaridad neuronal, que probablemente la señal tendría que llegar al árbol dendrítico, que se llamaba como el complejo receptor, el complejo que transmitía la información, que era el axón que definía Cajal, teóricamente hablando. En esta época no existía la electrofisiología ni nada, y finalmente esta información debería decantar, por así decirlo, en los terminales, ¿ya? Por lo tanto, él, asumiendo esta teoría, por medio de observaciones y metodologías científicas de la época, decía que probablemente la información tenía que fluir en este momento. Por lo tanto, la ilustración no solamente queda como un evento estático, como lo ve, por ejemplo, de Terzo Bielchowski en sus tinciones y en sus ilustraciones, sino que Cajal le da esta otra categoría, y hace que la ilustración sea funcional. Y esa es una de las ventajas hoy en día que existe entre la fotografía y la ilustración. Con una ilustración no solamente podemos describir gráficamente un objeto, sino que también le podemos dar sentido por medio de uso de herramientas visuales, por ejemplo, tipografía, color, imágenes o combinaciones entre imágenes e ilustraciones. Por tanto, hay distintas ventajas que puede adquirir uno con la ilustración. Hoy en día se habla principalmente de que hay una especie como de renacimiento, por así decirlo, o de tomar de nuevo todas las características gráficas de esa época y combinarlas y traerlas hoy en día, pero desde el punto de vista más bien práctico, ¿ya? Por medio de las herramientas gráficas y tecnologías que tenemos hoy en día. Por lo tanto, el dibujo ha vuelto a ganar cierto protagonismo, y también la colaboración o la interacción tanto entre la parte gráfica, ya sea diseñadores o ilustradores, y científicos. Por lo tanto, esto se ha convertido más bien en un círculo virtuoso, en que se pueden potenciar tanto el área científica como el área ilustrativa. Hay un ejemplo claro, por ejemplo, en Nature, que hay una publicación que habla sobre la historia entre un paleontólogo y un ilustrador. Y la idea era que el paleontólogo le pidió la descripción de cierto ambiente prehistórico, con la idea, con ciertas características que le entregó este científico al ilustrador, y total que le diera una perspectiva gráfica a una publicación, si no me equivoco. La idea de este trabajo es que el ilustrador trabajó en este proyecto, desarrolló este ambiente o este clima donde vivía, por así decirlo, este grupo de especies por el que trabajaba este paleontólogo. Y bueno, cuando fue a ver el resultado, el paleontólogo tuvo ciertas dudas porque no había incorporado ciertos detalles desde el punto de vista visual, por así decirlo. Quizá en esta esquina, no sé si existían ciertas especies, o en esta otra esquina del dibujo probablemente desconozco cómo puede ser esta información. Entonces lo que recibe el científico también es un feedback desde el punto de vista gráfico para poder establecer nuevas teorías o nuevas hipótesis, y con ello ir llenando, por así decirlo, círculos o ideas o propuestas, y con ello establecer nuevas hipótesis. Por lo tanto, resulta súper ventajoso a la hora de poder generar una ilustración que llegue con cierto feedback científico. Y bueno, eso es lo que pasa por lo menos desde el punto de vista de las ciencias modernas o las ciencias de la vida, como se llama. Por ejemplo, en biología celular es súper potente eso, ya que los científicos tienen una ventaja para poder ahora expresar gráficamente una teoría, una hipótesis o un modelo desde el punto de vista celular y molecular. Y bueno, no solamente eso, sino que también esto puede saltar ya y transformarse en una perspectiva más bien de comunicación científica. Yo cuando salí del laboratorio y me dediqué a la ilustración científica, partí principalmente como ilustración científica en... No, que no se escucha. Gracias. Esto salta, por así decirlo, desde el punto de vista cuando salí del laboratorio. Principalmente mi trabajo siempre ha sido ilustración científica para científicos o entre científicos, es decir, para proyectos de investigación, para postular algún fondo, para una publicación científica, una portada, cosas así. Es el trabajo constante, ¿ya? Pero esto con el tiempo va madurando y se va convirtiendo ya más bien en propuestas que pueden ir hacia la sociedad, ya sea desde el punto de vista de la divulgación o de generar material que sea de interés para la sociedad, ya que la sociedad siempre está interesada en ciencia, eso es una verdad absoluta. Pero aparte de eso, es difícil el acceso a esa información o a ese conocimiento, y la ilustración puede ser una buena vía de cómo conectarse con la sociedad.
Entonces, cuando hablamos de la interpretación de un proceso celular o una ilustración, y este contexto también incluso del coronavirus, podemos ver, por ejemplo, en las ilustraciones de David Goodsell que juega eso. ¿Ya? David Goodsell es un biólogo molecular, de hecho. Trabaja en Caltech, si no me equivoco, en California. Y la idea de él es por medio de, bueno, él trabaja en modelamiento de proteínas, un montón de cosas más bien moleculares, pero también tiene una beta artística, que es la ilustración por medio de la acuarela. Estas son todas ilustraciones de él. De hecho, David Goodsell igual tiene harto campo recorrido en ilustración y tiene muchas portadas en revistas muy importantes. Pero lo interesante es que si bien la ilustración es atractiva por sí sola, tiene todo un contexto científico, hay mucha información de por medio. Por ejemplo, acá en el SARS-CoV-2 tiene la proteína Spike, tiene las proteínas M que están en la membrana, tiene todas las proteínas que forman la nucleocápside, en fin, tiene toda una información científica que está de fondo ahí, y hay mucho conocimiento para poder generar ese tipo de ilustración. O la imagen de la derecha en sí correspondería como una vacuna o una especie como de liposoma, con este RNA que sería parte del tratamiento efectivo en todo este sistema de plan de vacunación. Por lo tanto, es información científica pero que está transformada en ilustración. Saltando ahora a otra escala, otra de las ventajas que tiene la ilustración también es que permite de una u otra forma una reinterpretación de ciertas cosas en un nuevo modelo, por así decirlo. Por ejemplo, en este caso tenemos, en este artículo que es de Anderson, es súper interesante porque hablan de un proceso archiconocido como es la mitosis. Pero dentro de la mitosis, la primera figura dice, bueno, ¿cómo se interpreta la mitosis? Y la mitosis se interpreta por etapas, ya sea en una ilustración en blanco y negro, que sería como una ilustración incluso en grafito, en una fotografía, que también funciona muy bien ahí, o una inmunofluorescencia en este caso, o incluso en una ilustración más bien digital. De las tres consideraciones, siempre es lo mismo, siempre se divide en etapas, pero en realidad la mitosis como ser vivo, en realidad, o como proceso de una célula, es un proceso continuo. Entonces el desafío en este caso fue colaborar con ilustradores y diseñadores para crear una sola figura que representase toda la mitosis. Entonces lo que hacen ellos es esto, es por medio del uso del color o la interpretación de volúmenes, es ver cómo se distribuyen a lo largo del tiempo, desde abajo hacia arriba, la mitosis. Por así decirlo, por ejemplo, en morado, si no me equivoco, era como la duplicación del material y luego su transformación o condensación para luego formar cromosomas y de ahí posteriormente la división correcta. O también qué ocurre con el citoplasma, en fin. Esa reinterpretación es de la mitosis y como figura puede ser súper interesante, pero la gracia o la ventaja de esta ilustración es pensar ahora, bueno, cómo son las mitosis en los distintos tipos de células, ¿ya? Y lo que hace él es ahora una representación gráfica de distintas células y cómo ocurren esas mitosis. Y como se ven, hay diferencias en tiempo, en lapsus, cosas que las otras ilustraciones no me dejan ver. Por lo tanto, tengo una nueva ventana para poder observar, analizar y reinterpretar quizás procesos que antiguamente los tenía vistos desde otra perspectiva. Por esa razón, la ilustración tiene estas ventajas. Lo que les decía anteriormente, tiene esa posibilidad de darle movilidad a algo. Y puedo esquematizar o puedo representar gráficamente. Por lo tanto, resulta ser una herramienta útil a la hora de comunicar ciencia, no solamente entre científicos, sino que también desde el punto de vista más bien social. ¿Ya? Entonces, cuando me toca trabajar constantemente en la ilustración científica, no es solamente pensar en el aspecto gráfico de que sea atractiva en ilustración, sino que, por lo menos en biología celular y molecular, la ventaja es que sea efectiva, que sea dinámica y que sea útil, ¿ya? Hablar principalmente de eficiencia de una figura. Por ejemplo, acá en un esquema de un modelo histopatológico de la enfermedad de Alzheimer que ocurre en un modelo natural, que es en el Octodon Deus, en realidad se habla, por ejemplo, de distintas etapas en que ocurren las agregaciones o las marcas histopatológicas que se desencadenan en una especie de Alzheimer natural, y también todo un proceso de agregación de proteínas, ¿ya? Todo el proceso de la ontogenia de la placa, por así decirlo. Lo mismo, por ejemplo, al medio, cuáles son las proteínas representativas en una sinapsis de tipo excitatoria glutamatérgica, ¿m? Tanto presináptico como postsinápticamente. Si bien las figuras no son la estructura real, no es necesario en este caso hablar de la estructura de la proteína, pero sí de ver o analizar cómo es la convivencia entre todo este grupo de proteínas. Por ejemplo, una vesícula sináptica, las proteínas que participan en el tethering o en el recibir, por así decirlo, la vesícula para realizar la fusión, etcétera. O bien modelos más esquemáticos, por ejemplo, representar un núcleo, una mitocondria, y cómo ocurre esto en la interacción con el péptido beta. También un modelo, en este caso pensándolo en un modelo más bien in vitro, ¿ya? Procesos que ocurren naturalmente en la célula, como la
la degradación por proteosomas, la autofagia, en fin. O incluso ya hablar como ilustración científica más clásica, quizás modelos anatómicos, pero desde el punto de vista celular. Por ejemplo, un nicho neurogénico en este caso, que descubrieron unos científicos en México, que la idea de esto era representar entonces por primera vez un nicho neurogénico en el cerebelo. Entonces, cuando trabajamos en este proyecto, no había una figura previa en la cual basarse, sino que era principalmente tomar un montón de imágenes de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, si no me equivoco también había un par de microscopías electrónicas y con ello conformar una figura que fuese lo suficientemente representativa de este nicho. ¿Ya? Y en base a esta idea, también no solamente pensar en un nicho neurogénico, sino su localización, cuáles son las capas que componen esta región y, bueno, el modelo de estudio. Por lo tanto, estoy funcionando, por así decirlo, a 3 niveles, solamente con una sola ilustración. Eso hace que sea lo suficientemente efectiva. Lo mismo ocurre, por ejemplo, ya en procesos más bien celulares o también en sistemas de interacción que pueden resultar un poco más complejos. Quizá una fotografía sería muy difícil representar todo esto, marcando un montón de proteínas o eventos que van ocurriendo de una u otra forma dentro de una célula. O bien, que ocurre fuera de una célula comunicada con otra y a su vez dentro de otra célula. Por lo tanto, esa es la ventaja en sí de la ilustración científica. Es poder darle herramientas a un científico que pueda tomar toda esta información, ya sea de una publicación, y convertirlo en una figura que no solamente va a servir para una publicación científica, sino que va a servir probablemente para una clase, va a servir para una charla, va a servir para algún seminario o inclusive podría combinarse en la figura de un póster científico. Por lo tanto, todas son características que uno puede ir aprovechando de una figura. Y lo otro también es que si uno hace un trabajo constante con un científico, por ejemplo, a largo plazo, esas figuras se van complejizando o bien se van complementando con otras figuras. Y lo que tiendo a hacer, por así decirlo, es conservar una línea de estilo gráfico, por así decirlo, con ese laboratorio, para que estas ideas se vayan sumando y complementando. Entonces sea más fácil identificar al autor. Entonces es una forma también de visibilizar al laboratorio. Y bueno, lo mismo, la idea en sí de la ilustración es siempre utilizar distintos tipos de herramientas gráficas, ¿ya? No solamente quedarse con la forma de la célula o quizás la forma de la proteína, sino que principalmente, lo mismo que hacía Cajal, probablemente uno que ahora lo hace con herramientas más bien digitales, el uso de flechas, el uso del texto, el color de ese texto, el texto que vaya en mayúscula y otro en minúscula, la simbología, los colores en degradación, en degradé, por así decirlo. De una otra forma, todo esto es intencional, ¿ya? No hay algo que sea que esté de más o que haya sido colocado de forma casual. Cada parte o cada composición que uno hace a veces en la ilustración científica es muy similar cuando si uno lo proyectase a ilustraciones científicas más bien anatómicas o de modelos animales o botánicos. Ese es el detalle, es que esta característica o esta proteína tiene que estar aquí y con este color porque es parte de una vía de señalización. Por lo tanto, por eso se conservan estos colores. O lo mismo acá, que cada célula tiene una interacción con otra, pero conservan sus colores. Y eso hace que sea más fácil leer, ¿ya? Y así uno va ganando más o menos va aprovechando ciertas características, ya sea mediante el color o la tipografía, para potenciar aún más la figura. Y lo mismo acá, no solamente quedarse con la idea de los colores sólidos, sino que uno ya puede jugar con degradés, no solamente para un color, sino que es combinar una tabla, por así decirlo, una tabla con una propuesta gráfica, esa propuesta gráfica sumarla a una línea más bien temporal, que sería una neurogénesis adulta en el hipocampo, principalmente en el giro dentado, y una tabla combinada con los tipos de receptores, vías de señalización, ligandos y genes blancos a lo largo del tiempo. Entonces, es combinar una ilustración que podría ser, claro, una ilustración clásica de la neurogénesis. Después la figura 2 podría ser una tabla con los tiempos, pero en este caso aprovechar en una sola figura combinarlo todo. Entonces, ese es el nivel de ventajas que uno puede conseguir con la ilustración. Y por eso a veces se transforma en una herramienta tan útil. O ya figuras más bien complejas, que es, por ejemplo, esta figura que es del laboratorio de la profesora Sandungo en la Universidad Católica, era combinar 3 tipos de enfermedades lisosomales a nivel neuronal y que son mutaciones o alteraciones en proteínas que participan dentro del lisosoma, ¿ya? Entonces la idea era combinar 3 enfermedades en un lisosoma para hablar de principalmente disfunción lisosomal. Pero la idea era esa. O sea, el problema que tenían ellos era que no quiero representarlo en 3 figuras separadas como enfermedades lisosomales, quiero combinarlas en una figura para hablar de la enfermedad o la disfunción lisosomal como concepto. Por esa razón, la ilustración aquí tiene esa ventaja y juega con la convivencia de 3 enfermedades, que sería, por ejemplo, Gaucher, la Niemann-Pick tipo A y la Niemann-Pick tipo C. Entonces,
Esa es la idea, o esa es la característica. Y también a veces pueden ir incorporados otros elementos, por ejemplo, simbologías para representar probablemente los ácidos grasos o las moléculas que están interactuando de una u otra forma acá. Y la figura de la derecha lo mismo, o sea, es pasar desde la célula hasta los distintos tipos de tratamiento y qué es lo que conllevaría a nivel ya de órgano. Por lo tanto, es lo mismo, es la misma temática, es identificar una problemática, definir el público, que en este caso en todas estas ilustraciones que le he mostrado es público especializado, grupo público científico, y luego una ejecución que sería como abordo ese objetivo, que sería mediante la ilustración. Por lo tanto, esto se va a ir repitiendo constantemente, por así decirlo, en la presentación. Bueno, esta figura ya se la mostré. Esta otra figura también era representar todos los transportadores de Exosa que existen, o un grupo de transportadores, pero a su vez con sus respectivos inhibidores. Entonces la idea era lo mismo, era ver cómo puedo tomar toda esta información, transformarla o condensarla y convertirla en algo nuevo y que sea lo suficientemente útil para una sola figura. Entonces esta figura la puedo imprimir si trabajo, por ejemplo, con inhibidores, la imprimo, o sea, veo el paper, claro, imprimo esta figura, la pego en mi laboratorio y yo sé que esta figura me va a servir. ¿Y qué significa eso? Uno, que probablemente ese paper tiene mayor chance de ser citado, por lo tanto puede ser también favorable para el laboratorio, porque así puede visibilizar mejor su trabajo. Y ya está el contexto también de los graphical abstract, que sería como el resumen, por así decirlo, gráfico de un artículo. Y en este caso es tomar los aspectos más importantes que están en el abstract y en el título y convertirlo en una sola figura que sea relativamente general para contener el paper, pero a su vez que no sea tampoco tan general para que se salga del marco de investigación. Por lo tanto, es una jugada en que en realidad la ilustración tiene un rol importante, pero está muy fuertemente influenciado, por así decirlo, por el uso de flechas, objetos y principalmente el texto. ¿Ya? El texto para poder combinar esto y que pueda ser de forma también útil. Por ejemplo, en este que era de XBP1, que es un factor de transcripción que participa en evaluar o medir la calidad de las proteínas a nivel del retículo, juega a tres niveles. Juega a nivel celular, molecular, juega a nivel más bien celular o de tejido, si vemos que interactúa con otras células, y también funciona ya a nivel de procesos cognitivos, con un modelo animal. Entonces, hacer convivir esos tres contextos o conceptos necesita también mucho texto, flechas o cosas que sean de mucha guía para una ilustración. Y lo mismo acá. Ya el Graphical Abstract es más bien se convierte en una especie como de esquema o de información en donde conviven la ilustración, el texto y el uso del color para sacar el mejor provecho posible. Y también modelos ya de distintas escalas, lo mismo acá, proteína, tejido o modelo animal. Por lo tanto, la ilustración sirve para eso, básicamente. Esa es la idea del Graphical Abstract principalmente, es tomar la información condensada ya en un abstract y tratar de convertirla en una propuesta gráfica que sea lo suficientemente rápida de entender o fácil de digerir. Y de ahí nace la propuesta de los Graphical Abstract. También muchas revistas lo que hacen es favorecer que se publique no solamente el artículo, sino que vaya también incluido un Graphical Abstract. Y es nada más que eso, es poder favorecer que se entienda la idea general del paper y así sea más fácil de abordarlo. También está el contexto de las portadas científicas, que es como el arma de doble filo. A veces como que se pueden mandar muchas portadas, pero tienen que concursar de nuevo. No solamente que una portada salga, sino que si el paper es aceptado, ahora a uno lo invitan a participar con una portada y la portada vuelve a concursar para ver si sale seleccionada o no. Por esa razón, entonces, las portadas científicas tienen este otro nivel de competencia y nivel más bien elaborado, porque ya es tomar un artículo científico, conceptualizar esa idea y transformarla en una sola palabra o dos. Y ese concepto es el que se transforma en una ilustración. Y de ahí nace la idea, ¿ya? Entonces, la idea de las portadas científicas es tratar de, dependiendo de la revista también, hay que tener un poco de olfato para saber definir cómo hacer el tipo de ilustración. Por ejemplo, no, si voy a tirar a una revista que es más bien seria como Nature Cell Biology, que es más bien de imagen o de ilustraciones que sean como dentro del contexto celular, que no sean tan vanguardistas, por ejemplo, como Cell o CellPress, que también son como bien súper conceptuales. Definiendo eso más o menos, puedo definir la estructura de una portada. Y es lo mismo. Las portadas en realidad tienen la característica de que transmite una idea, pero también puede convertirse en otro proceso dependiendo de la persona. Una persona que no sea especialista en el tema lo puede entender como una ilustración que puede ir en la carátula
de un álbum, de un libro, o que simplemente me gusta la portada porque es bonita la ilustración o son bonitos los detalles. Todas esas características hacen que conviva una portada, pero la ventaja es que se visibiliza, por así decirlo, al 100% un artículo científico, porque uno cae principalmente por la portada, de ahí accede al artículo de donde salió esa portada y de ahí se va visibilizando de mejor manera. Por lo tanto, las portadas tienen esas características. Tienen la idea de que yo, mediante una ilustración, transformo ese artículo científico en un solo concepto. Y ese concepto es el que adquiere después toda la parte gráfica y toda la parte del detalle de la ilustración. Pero en realidad hay mucha información científica contenida, por así decirlo, en una portada. Por ejemplo, este Molecular Cell del 2018 tenía esa idea, en realidad. Era tratar de ver cuál es la palabra clave que componía ese artículo. Y cuando estaba trabajando en ese momento, la palabra que estaba dentro del abstract era intimidar. Era una palabra bien rebuscada dentro del artículo, me llamó mucho la atención porque es raro que salga esa palabra en un artículo más bien en Cell Biology o temáticas de ese tipo. Pero en realidad era intimidar porque era una proteína que desplazaba a la otra. Y ese era el contexto o el concepto central que pude rescatar en ese momento cuando estaba concursando con una portada. Y ahí está el contexto, es la interacción entre esos dos osos. Esa simple palabra está representada en ese momento o en ese instante. Entonces la idea de intimidar y desplazar es en realidad que se favorezca que se pueda medir de mejor calidad el control de proteínas. Ahora, son osos polares, están en medio del Ártico, de la Antártica, ese es otro contexto ya. Pero lo interesante es que los osos en realidad representan proteínas, los osesnos, los ositos más chiquitos. Mientras que la osa madre, por así decirlo, representa el complejo de proteínas que participa en la evaluación y medición de la calidad de proteínas. Por lo tanto, ese es el contexto. Las capas de hielo se ven raras en realidad, pero en realidad es la representación del retículo. Por eso tienen estas formas como ondeadas, o parecieran que fueran como láminas. Y de fondo, este sol en realidad es la representación del núcleo. ¿Ya? Y si comparan esta figura con la del medio, en realidad es el mismo contexto, solamente que no hay proteínas, y en este caso está la mitocondria. Pero lo mismo, está el núcleo acá, está el retículo que tiene esta forma laminar, y está la mitocondria. Y en realidad está mirado en perspectiva, y como si fuera un ambiente más bien espacial, como estar dentro de la célula, donde se ve la interacción o cercanía entre el retículo y la mitocondria. Entonces, esa era la idea del artículo, y de ahí nace el contexto el concepto de esta portada. Y acá también, como Tracing Cell Biology es de la familia de Molecular Cell, o sea, pertenecen a Cell Press, son súper vanguardistas, entonces tengo más libertad o mayor margen para poder, por así decirlo, echar a volar la imaginación. Y en este caso, habla del contexto de una proteína que participa en un proceso llamado proteostasis, que es como la homeostasis, pero a nivel celular, y en realidad es el equilibrio de proteínas que se conforman dentro de una célula. En este caso, la proteína sería esta forma, que sería como una representación 3D de la proteína. Y en realidad, esa sería lo que permite hacer la proteostasis o balance. Por esa razón la persona está como meditando, está como balanceada, está como en equilibrio, ¿ya? O equilibrio espiritual, no sé. Son como, ahí nos podemos ir como en la volada, pero en realidad representa eso, ¿ya? Y los mundos en realidad son células. Entonces ahí está el contexto más bien celular. ¿Cuál es el nombre de la proteína? UFM1. Quizá a nadie le interese el nombre de la proteína porque es como, claro, típico nombre de proteína, pero en realidad está representado por la sombra que proyecta la persona. Entonces ahí están todos los guiños, o están todos los objetos que representan y conforman una portada. Se basan principalmente en una palabra, en este caso era proteostasis, en este caso es acercamiento, interacción, mitocondria-retículo, y en este caso es intimidar. Entonces con eso se van conformando las portadas. Lo mismo acá, por ejemplo, en Hepatology, que son revistas de este año, es tratar de representar el contexto de la obesidad, por lo tanto se representa con estas figuras, más bien como esta escultura. Y lo mismo, las banderas van representando, en este caso, los científicos me dijeron que querían que fuera una bandera mapuche, perfecto, no hay problema. Entre más sugerencias uno tiene con el autor, es mucho más fácil poder establecer una mejor comunicación a la hora de elaborar una ilustración. Casi siempre lo que hago es representarlos mediante un bosquejo, comento ese bosquejo con el autor, y así vamos desarrollando la figura para llegar al proyecto final. Y lo mismo acá, esto en realidad es una ventana, y esa ventana en realidad es una fructosa. Y la fructosa, al parecer, se sabe que participa en el desarrollo del cáncer de próstata. Por esa razón, esa transición, que es la palabra clave, ocurre entre una célula sana, verde, y una célula cancerígena, roja. Entonces, así se representa la ilustración en este caso, y esa es la idea en sí de la portada. ¿Ya? Y lo mismo ya, la misma temática o la idea que les estaba hablando sobre la ilustración, esto ya puede ir derivar a otros públicos.
o quizá un mismo público, pero que tenga que recibir a públicos diferentes. En este caso, por ejemplo, el afiche. Siempre dejo este afiche porque es del 2015. Empecé a dedicarme a la ilustración oficialmente a mediados o fines del 2014, entonces este era como uno de mis primeros trabajos. Probablemente esto pudo haber sido a fines, en diciembre probablemente del 2014. Por lo tanto, claro, la ilustración en ese tiempo era más bien primitiva, estaba recién empezando, aplicando herramientas de diseño. Probablemente hoy en día encuentro un montón de pifias en mi mismo trabajo, pero es parte del desarrollo y la maduración que uno va desarrollando con el tiempo. Lo interesante es que los afiches también van dependiendo de un público. Es lo mismo, hay una problemática, hay un público objetivo y hay un objetivo de por medio, de cómo desarrollar o no una propuesta. Por ejemplo, un congreso latinoamericano de filosofía científica, que ya es como, no sé cómo representarlo gráficamente, pero sí puedo representarlo mediante herramientas de diseño, o más bien editoriales. El uso de la tipografía, el uso del color, la representación de los iconos, los colores que son, por ejemplo, anaranjado, morado, que pueden ser colores más bien complementarios, más bien opuestos, pero que funcionan bien en convivencia. O este congreso que es más bien de signaling de las bases eléctricas estructurales en corazón y sistema nervioso. Y lo mismo, si uno lo ve es como, ah, claro, es bonito, son bonitos los colores, como que es armónico. Pero para el ojo científico quizás se da cuenta que este es un potencial de acción acá en la izquierda, mientras que en la derecha se ve un potencial a nivel de corazón o célula cardíaca. Y esa transición en realidad es un cambio para poder hacer convivir esos dos tipos de áreas, que sería corazón y sistema nervioso, desde el punto de vista eléctrico. Lo mismo, un calamar, que sería como un guiño también al mundo de los electrofisiólogos, que es como uno de los modelos más bien estudiados, o que ha sido un muy buen modelo, y también localizaciones, logos ya, y eso es parte ya del diseño en sí. Pero es lo mismo, es establecer qué herramientas gráficas son funcionales a la hora de poder transmitir una información. Simposios también, por ejemplo, este del año pasado, que fue de la reunión anual, la idea era representar el aspecto virtual. Entonces, pensando en virtual, los colores más bien oscuros representan como cosas tecnológicas o espaciales. Lo mismo, constelaciones que en realidad son interacciones entre distintos modelos de estudio, por ejemplo, Drosophila, Arabidopsis, Zebrafish, etc. Y lo mismo, las charlas, premios y cosas que componen dicho congreso. Por lo tanto, todas las herramientas que le acabo de mencionar es netamente para público científico, pero si cambiamos el eje ahora y nos dirigimos a un público que no es específico en ciencia, sino que le puede gustar la ciencia o quiere informarse al respecto, probablemente las reglas cambian, pero el trabajo de fondo, las herramientas de fondo siguen siendo las mismas. Por ejemplo, una infografía. Si bien la infografía se ven como relativamente infantiles, es la misma información, solamente que está traducida. Por lo tanto, cambio el nivel de lenguaje. Se dan cuenta, las tipografías ya no son tan serias o ya no son tan estructurales dentro de una ilustración científica como un abstract o un afiche científico, sino que cambia el tipo de ilustración, cambian los colores, hay un objeto, hay personajes, etc. De una u otra forma, la ilustración ahora está conviviendo en base a otras reglas, pero sigo utilizando las mismas herramientas. O sea, utilizo una paleta de colores, utilizo herramientas visuales, por así decirlo, cambio el tipo de tipografía. Ahora la tipografía es más bien como casi infantil o agradable a la vista. No es una tipografía más bien seria o funcional. Por lo tanto, voy probando distintos tipos de estrategia a medida que voy cambiando el público. Y es en base a lo mismo, problemática, objetivo y público dirigido. O lo mismo que son estas infografías de Crilfredo, que es del Centro Ideal de Valdivia y parte de la Antártica, o sea, de la Universidad Austral, perdón. Y es lo mismo, es el desarrollo de un personaje en realidad que convive y forma la infografía, pero esta infografía es cuadrada. Y en realidad, si yo publicase toda esta infografía en grande en una red social, por ejemplo en Instagram, se va a hacer difícil a la vista leer porque es mucha información. Pero si yo cada viñeta, por así decirlo, de la infografía la separo y la transformo dentro de una hilera de post, va a ser mucho más fácil a la vista. Por lo tanto, dos infografías que cumplen la misma función van por vías diferentes. Una puede ser impresa, por así decirlo, publicada en la página web del centro, y la otra puede ser más bien funcional desde el punto de vista de las redes sociales. Por lo tanto, sí voy haciendo convivir los distintos tipos de ilustraciones y diseños que se van desarrollando a la hora de comunicar ciencia. O ya, por ejemplo, campañas, es lo mismo también. Esta de la neumonía que fue del año pasado, era lo mismo. Tenía la idea de poner, por así decirlo, visibilizar el problema de la neumonía, sobre todo hoy en día con la enfermedad o con la pandemia. Y era en base a lo mismo. Un título, una tipografía que sea agradable a la vista,
en realidad destacar ciertos aspectos de la tipografía, la fecha, el color. Por ejemplo, se destaca el pulmón en este caso como sano, vivo, con luz. La idea es representar acá la luz como palabra clave, si pensásemos como portada. Neumolight es el nombre. Entonces, claro, la ciudad iluminada y en ese tipo de tonalidades hace ver la idea de que estuviera como de noche con las luces encendidas. Entonces, la idea es también lo mismo, es tratar de visibilizar, por ejemplo, por así decirlo, una enfermedad, o más bien desde el punto de vista médico, clínico, hacia a la sociedad. Y ya lo mismo también de infografías desde el contexto de la pandemia. De hecho, desde el año pasado que estaba sacando estas infografías, que fueran gratuitas, que fueran libres y de libre uso, descargables y todo lo posible, porque en realidad el tema central era hablar del coronavirus. Pero en esa época en los medios se hablaba principalmente de que el coronavirus hace esto, que pasa esto otro, que enfermedades a nivel pulmonar, etcétera. No se hablaba de la biología del virus. Entonces decidí, en ese momento fue como, ya, pero hablemos primero del virus también, cómo funciona. Quizás entender al virus nos va a hacer entender de por qué es tan contagioso. Entonces por esa razón nacieron esta infografía. Y es lo mismo, primero, bueno, ¿cómo voy a hablar del virus sin siquiera hablar de sus partes? Entonces la primera infografía era como las características del virus, cómo se compone, tanto por fuera como por dentro, cuál es la proteína spike o la proteína S, cuál es su rol principal, cómo funciona, etc. Y lo mismo, dividida en 4 partes, porque si bien la primera es para imprimirlo o para la página web, la segunda puede ser para redes sociales. Y ahí se va enfocando la siguiente. Hasta el momento creo que van en 8 infografías. Estas son las grandes, pero están en la página web, pero están como sección de descarga. Entonces son de forma gratuita. Y lo mismo, a través de las redes sociales como de Instagram o de la página de Illustrative Science, la idea es ir como fomentar que la gente la descargue y tenga ese material a bordo. De hecho, muchos profes me decían que en realidad lo ocupaban harto para eso, cosa que no lo había dimensionado en ese contexto, pero sirve mucho, por ejemplo, para hacer clases para niños, por ejemplo, niñas que estén interesados en ciencia o que tengan material de apoyo. Entonces, de ahí nace también esa propuesta y adquiere esa ventaja. Y ya también se transforma en el contexto, por ejemplo, de desafíos. Por ejemplo, todo septiembre está como September, que es como un desafío ilustrado de dibujar una célula diaria. Entonces, esta propuesta es de Bercy Coy, que es de Drawing Science en redes sociales, que es una profesora chilena que trabaja en Francia y también se dedica a la ilustración científica en parte y también desarrolla este tipo de propuestas. Yo después me sumé, sabiendo que existía este desafío, porque me encanta la célula, entonces ahí empecé a participar en este proyecto. Pero también es súper interesante y son propuestas libres que nacen desde los científicos o ilustradores. Y así entonces se van conformando distintos tipos de propuestas a nivel celular. No solamente desde el punto de vista científico, sino que uno sin darse cuenta a veces esto va adquiriendo otros niveles. Personalmente quizás es para aprender algo nuevo de una célula y también para ir soltando la mano quizás con una técnica nueva que quiera probar desde el punto de vista digital o cualquier otra cosa. Pero para un público, a un grupo de seguidores que le interese biología celular, probablemente le guste saber cosas nuevas de las células o partes nuevas o cómo es su morfología. Por lo tanto, esto como que dispara a muchos niveles. Y eso es lo interesante de las redes sociales, que puede ser un arma muy útil a la hora de poder transmitir conocimiento o generar feedback con un público que está interesado en ciencia. Bueno, más de los afiches, lo mismo también, propuestas gráficas, lo que les había presentado anteriormente. Y interesantemente también está el contexto de los logos. De hecho, últimamente hay muchos científicos o laboratorios que quieren visibilizar su trabajo, pero no desde el punto de vista científico entre publicaciones, porque ese trabajo lo saben más que bien, sino que a nivel más bien de redes sociales. Es más bien de llegar, por ejemplo, al pregrado o a público de estudiantes de ciencia que en realidad desconocen que existe un laboratorio que hace tal trabajo. Por lo tanto, hay mucho interés en los científicos de poder crear propuestas gráficas a través de las redes sociales o a través de su página web que sea de una forma más atractiva o que sea más bien cómoda para el lector. Por ejemplo, esto es un congreso latinoamericano, que también la idea era como reunir Latinoamérica como contexto o concepto y después desarrollar una propuesta que es de microbiología, que sería en este caso un virus. La idea de los logos es muy parecida a las portadas, es transformar en un concepto dicho laboratorio, por así decirlo, ya sea el nombre o ya sea lo que hacen. Por ejemplo, la FEM, quizás FEM no dice mucho, pero en realidad es un laboratorio que trabaja principalmente en lo que es metabolismo y ejercicio. Por esa razón, estas moléculas que forman como el ADN, como una persona que estaría como haciendo ejercicio corriendo. Entonces la idea es ahí del logo. Lo mismo de Gamma SPA, que ya que fuera un logo más bien iconográfico, como de engranaje, con la idea de información, como de buscar ayuda, pero a su vez que tuviera algo de laboratorio, como ese matraz, y un contexto más bien molecular como el ADN.
Y claro, una paleta de colores y todo eso es lo que uno va jugando en el desarrollo. Lab en realidad es una cuenta de Instagram del mismo laboratorio de la profesora Sanlungo, que tiene la idea de crear un laboratorio para, o sea, poner una cuenta en Instagram para mostrar el laboratorio, pero no solamente los artículos que van saliendo, sino que probablemente cómo es la vida dentro del laboratorio, quiénes están trabajando, qué experimentos hacemos. De una u otra forma, lo que hacemos con esto es poder humanizar al científico o a la científica. Y al humanizarlo, hace más fácil el nivel de interacción. Por lo tanto, una persona que esté realmente interesada va a ir a ese laboratorio porque ha visto caras, ha visto rostros. Y eso hace que sea mucho más humano y cercano. Por lo tanto, la idea de estas iniciativas que hacen algunos laboratorios es súper entretenida. Bueno, los milenios también, que también necesitan representar gráficamente, ya sea para sus presentaciones, esto ya es mucho más formal. Centros de investigación como el CEDIMA Magallanes también. En este caso, la M con la A combina muy bien porque no solamente significa Magallanes, sino que forma parte de la bandera. Entonces, eso ayuda muy bien a la paleta de colores y al uso de los recursos tipográficos. Y bueno, también otros tipos de logos. Pero la idea es lo mismo, la idea es tratar de poder representar quizás desde un aspecto visual más simple algo que es súper complejo. ¿Mm? Y finalmente está el contexto del libro, que en realidad siempre me encanta esta área porque es donde el área donde conviven y convergen todos los procesos de formación que he tenido, no solamente científicos, sino que más bien de diseño y diseño editorial. El texto, el uso de la tipografía, la infografía, la portada, el uso de los recursos gráficos, ya sea iconos, todo lo que pueda contener un libro es la ventaja desde el punto de vista gráfico. Por lo tanto, son grandes retos que ocurren. Y la ventaja también del libro, como decía Sagan, que esta frase me encanta, que lo sorprendente de un libro es el hecho de que en realidad cuando uno le echa un vistazo en realidad escucha la voz de otra persona, por así decirlo, quizás de alguien que haya muerto hace miles de años. Entonces, en realidad el libro funciona como una máquina del tiempo. Es interesante pensar que el libro, como dice Sagan acá, rompe las cadenas del tiempo y son la prueba de que los seres humanos realmente pueden hacer magia. El libro siempre, hubo un tiempo que el libro se le iba a dar por muerto, ya que la era digital iba a convertir el libro digital y con eso el mundo se iba a revolucionar. Pero pasó todo lo contrario. El libro se readaptó, por así decirlo, y se convirtió en un objeto también, no solo de lectura, sino un objeto de colección. Tener un libro no es solamente atractivo desde su contenido, sino que me gusta tener el libro porque en realidad es bonito a la vista. Puedo tenerlo en la mesa de centro, puedo tenerlo de adorno. Entonces, esa característica extra que gana el libro, por así decirlo, le sacó mil de ventaja a un libro digital. También, un libro no se descarga, un libro se moja, no creo que le pueda pasar algo grave si se seca bien. Entonces, son esas otras características las que tiene el libro. Y por esa razón resulta ser muy ventajoso desde el punto de vista científico poder crear material divulgativo con libros, pero que funcionen de una forma más bien como objeto de colección. Entonces, cuando hablamos de libro, puede ser un libro más bien serio o digital, o sea, perdón, serio o más bien académico. Por ejemplo, La Ovulación, que es un libro con el que trabajé, que tenía la idea de, y también trabajó Yanara, si no me equivoco, y tenía la idea también de formalizar o generar una estructura que fuera súper académica. Un libro médico, un libro que esté en una librería o una biblioteca académica, una librería de medicina, etcétera, por así decirlo. Y en el cual convivían aspectos súper formales. La tipografía, el tipo de índice súper formal. Las ilustraciones, si bien tienen un color más o menos particular, conservan todo un mismo estilo de color. Y de ahí, o de esa estructura, trato de no moverme mucho, porque en realidad el público es bastante serio y conserva ciertas estructuras o características. Pero si nos cambiamos a un público que puede ser netamente adolescente, ya las reglas cambian completamente. Es lo mismo que les decía del graphical abstract, una ilustración que es científica, que pase a una ilustración que conforme una infografía para niños, por ejemplo. Las reglas cambian, pero las herramientas son las mismas. Y lo mismo, una tipografía que sea un poco más suelta, que sea más moderna, que sea más alegre o interactiva, que no sea tan seria. Las tipografías, por ejemplo, del índice también son relativamente desordenadas, tratan de jugar con eso, mucho color, pero no color que aburra la vista, sino que convivan esas paletas de colores. Y lo mismo, por ejemplo, esquemas que vayan componiendo, por ejemplo, el tipo de vacuna, qué son las bacterias, etcétera. De una otra forma también es lo mismo, es tratar de representar gráficamente una propuesta que sea relativamente importante. Su hermano, en este caso que es el libro de virus, es lo mismo. Si bien cambia el color, cambia un poco la tipografía y cambia el tipo de ilustración, en realidad conservan ciertos aspectos que son como cercanos entre sí. Uno, porque la temática de público dirigido es relativamente parecido, pero los segundos que son libros hermanos en realidad, forman parte de una colección. Por esa razón, por ejemplo,
tienen este fondo que son como de bacterias en este caso, y el otro son puros fondos de distintos tipos de estructuras de virus. Por esa razón, tienden a conservar ciertos estilos. Ya el libro no solamente puede ser atractivo por las ilustraciones, sino que también puede ser funcional. Lo mismo de lo que le hablaba de una ilustración que tenga movimiento. Bueno, el libro puede tener esas características. Por ejemplo, en este libro, que son energías que mueven al mundo, antes de entrar al índice o antes de entrar al contenido propio del libro, están los autores, que son varios científicos que trabajan en temas de energías renovables. Y la idea es que cada color está conectada a un icono, ¿ya? La portada, perdón, la portada tiene los iconos, pero aún no se habla de nada ni se menciona por qué, hasta que entramos al índice. Y en el índice, en realidad, los iconos conviven con los títulos. Entonces, esa interacción en realidad es lo que se presenta a lo largo del libro. Estas flechas de colores, todas interactuando entre sí, viajan, por así decirlo, a lo largo del libro. Por lo tanto, el diseño tiene esa convivencia. De hecho, el contenido del libro en realidad está representado por esos colores. Por ejemplo, el capítulo del agua tiene ese icono y está representado por todo ese color. Y en el contenido, dentro del libro van a encontrar que no solamente está dentro del color, sino que está más destacado que el otro. Entonces, si yo voy cambiando de capítulo, voy cambiando de icono y voy viendo el icono que lo conforma. Por lo tanto, es más fácil guiarme por las imágenes o los iconos que conforman el libro antes de leer el título. Por lo tanto, ahí adquiere otra ventaja, por así decirlo, el libro. Este libro todavía es sorpresa porque se supone que puede que salga este año, que es un libro de evolución, pero es lo mismo. En realidad, aquí la convivencia no es solamente a nivel de imágenes o ilustraciones. Si se dan cuenta, el índice ya en realidad parece una rama evolutiva. Entonces, hay información científica que uno puede aprovechar y convertirla dentro del diseño del libro. Eso es lo que le da a uno mayor libertad para poder diseñar. Y es lo mismo, habla de la evolución en realidad, habla de distintos aspectos, definiciones. Si uno leyera un review, por ejemplo, los típicos, por ejemplo, Nature Review, tiene como el título, el contenido y acá abajo tiene las tablas o los mini parrafitos de definiciones. Y en realidad utilicé esa idea que me encanta de esos tipos de review, que puedan contener ciertos guiños o ciertas sorpresas o definiciones a lo largo del texto. Eso hace que sea más cómodo y funcional la lectura. Y bueno, este trabajo último ahora también es no solamente a nivel de libros, sino que también a nivel de revista. Esta revista de comunicación científica, en realidad, que salió hace poco, de la Universidad de los Andes, tenía esa misma idea, pero en realidad tenía que convivir no solamente información como divulgación o información institucional, sino que teníamos la idea de poder generar rostros o humanismo a la ciencia. Por esa razón, si hay proyectos ANID, por ejemplo, COVID adjudicado, sale el nombre de la profesora que participó y que se lo ganó. Si sale una entrevista, sale la persona, pero sale, por ejemplo, no solamente en calidad de científico, por ejemplo. Además, no solamente salía eso, sino que, por ejemplo, había lugares dentro de la revista donde estaba, por ejemplo, el correo de tal científico. Si quieres conocer a este científico, donde sale su rostro, qué es lo que hace, si tienes dudas. En realidad, el objetivo o el público dirigido a esta revista, por ejemplo, pueden ser estudiantes de pregrado o estudiantes de doctorado de la universidad, o una persona que quisiera hacer, por ejemplo, un postdoc acá, no lo sé, ¿ya? O gente de la universidad que esté interesado en el centro y realmente qué es lo que hacen. Por esa razón, la revista apunta a distintos públicos, pero conformados en una área o temática en común, que sería transmitir conocimientos e identificar a las personas que componen dicho centro. De hecho, dentro de la revista hay una sección que creamos que era el doctorado en biomedicina y hay una parte que se llama la ruta del doctorado que muestra, por ejemplo, en qué va cada estudiante. Y eso es interesante porque uno puede ver, por ejemplo, que tal persona ya rindió la tesis o, por ejemplo, aprobó el proyecto de tesis. Voy a consultar a esta persona porque tenemos profesora en común y quiero saber cómo son sus preguntas, cómo trabajan ellos. O no, me interesa este laboratorio porque está trabajando en este tema y necesito, no sé, un reactivo X, lo que siempre pasa en los laboratorios. Por esa razón hace que sea mucho más estrecho el contacto, la comunicación entre los distintos laboratorios. Y eso también ayuda a visibilizarlo. Y también está este proyecto que estoy buscando todavía a nivel editorial, pero es crear un libro de biología celular ilustrada, ¿ya? No solamente ilustrado desde el tipo de punto de vista gráfico, sino es que en realidad la idea es tratar de hacer convivir la ilustración con personajes y también con contenido. Y temas complejos, no es solamente hablar de que la neurona es una célula que hace tal cosa, sino que es representar gráficamente los distintos aspectos de la célula. Por ejemplo, procesos como neurogénesis, la barrera hematoencefálica, cuál es el rol de la glía, cuál es la sinapsis tripartita, etcétera. Son temas súper complejos, pero que están suavizados, por así decirlo, con el lenguaje y con el aspectos gráficos que uno aplica en la ilustración. Si bien la ilustración es más bien como artística, más bien infantil, requiere más detalle, en sí es más trabajo, porque el público
es más exigente, por así decirlo. Siempre dicen, ¿cuál es el público más difícil? Y en realidad, a veces piensan que el público científico, pero para mí el público científico es el público más amigable que puedo tener, porque en realidad tiene las respuestas automáticas de las cosas que yo necesito. Necesito esta proteína fosforilada, necesito esta proteína que tenga tales características. No, quiero el núcleo de tal forma. No, en realidad, mira, toma este paper, en realidad la estructura del retículo tiene que ser de tal forma, etcétera. Toda esa información es súper rápida de trabajar con un científico. Pero, por ejemplo, entregarle esta información a un niño, hablarle de esto, tengo que, por así decirlo, engolosinarlo con contenido que sea gráfico, por ejemplo, colores, letras, sorpresas, hay una información, hay el desarrollo de un personaje, etcétera. Por esa razón, hay distintos iconos o aspectos gráficos que de una u otra forma van alimentando el desarrollo de un libro. ¿Ya? No es solamente disparar la información que sea completamente, que puede ser muy interesante, pero que si no tiene aspectos gráficos puede tornarse, por así decirlo, agotador. ¿Ya? Por eso uno le da respiros y oxígeno al libro en cuanto a su diseño. Y lo mismo acá. Iconos, por ejemplo, estos gatos durmiendo en realidad, o participando de una u otra forma en esto, hace que el niño o la niña que esté leyendo esto se quede pegado con algo, luego vea esto otro y luego se mantenga relativamente interactuando con el contenido gráfico. Eso hace que sea mucho más fácil de digerir también. ¿Ya? Y está todo el contexto también de las redes sociales. En realidad, cuando trabajaba en ilustración científica, siempre uno hace como dibujos sueltos y cosas así. Y cuando se los mostraba a mi amigo era como, oye, pero esto, ¿por qué no lo subí? Y era en realidad porque, bueno, encontraba que gráficamente no tenía ninguna razón de ser. Pero en realidad empecé a desarrollar estas propuestas desde la empresa y convertirlo, por ejemplo, aspectos animales en células. ¿Ya? Porque siempre tenía, en los congresos era típico que alguien que decía, pucha, yo siempre quise tener una polera con la forma de una célula de tales características, o un perrito que tuviera una forma de la proteína tanto. Entonces, empecé a trabajar en esas propuestas, a convertirlo en materiales gráficos, y no solamente eso, sino que también los memes, por ejemplo, como material de divulgación y poder formar enganche con distintos seguidores. La idea de esto es crear un meme, no solamente porque sea gracioso, sino que esa gente lo va a compartir y lo va a viralizar. Y al viralizarlo, probablemente lea el texto que coloco abajo o dentro del comentario y la gente va a debatir y hablar al respecto. Eso hace que la gente de una u otra forma enganche y divulgue conocimiento. Es la idea de los memes en realidad, es como viralizar un contexto o un concepto. Por ejemplo, conceptos de lo antivacuna, conceptos, por ejemplo, de que en realidad es importante vacunarse, por lo tanto, mediante memes uno va probando este tipo de propuestas. La gente lo va compartiendo y se van armando relativamente informaciones que pueden ser importantes de compartir o debatir. Entonces, eso es lo que se va transformando hoy en día. Entonces, aproveché todo este contexto de la ilustración no solamente como aspecto de divulgación científica, sino como material en realidad o contenido de personas que realmente quieran tener cosas que son realmente divulgativas, pero por gusto. Es lo mismo que le decía con respecto al diseño del libro. El libro me gusta tenerlo porque es atractivo, porque es bonito. Yo desde Mesa de Centro, por ejemplo, en Mesa de Centro un libro de fotografías, por ejemplo, de microscopía electrónica, que sería genial tener un libro así, porque son súper interesantes, no solamente en su contenido, sino en sus aspectos visuales. Entonces, esto va a lo mismo, va a que las ilustraciones se van convirtiendo realmente en objetos que cobran vida, por ejemplo, se vuelven ya físicos. No solamente tengo el dibujo que está en el fondo de pantalla o en el fondo de un celular, sino que quiero un mousepad, por ejemplo, que sea de Cell Biology, porque siempre quise tener células cerca mío. O, por ejemplo, que el Power para poder visibilizar el rol de la mujer en la ciencia. O el año 2021 con el uso de las vacunas, etcétera. Todas estas características es el otro aspecto gráfico, por ejemplo, de la empresa que es Illustrative Science, que es tratar de generar ese tipo de material. Por ejemplo, también hay muchos laboratorios, por ejemplo, el laboratorio que les mostré esa ilustración de la fructosa y la célula en cáncer de próstata, que era una portada, en realidad me dijeron, mira, tienes la ilustración, pucha, ¿por qué no nos haces unas poleras? Porque siempre queremos tener unas poleras con una frase de nuestro laboratorio. Y listo, entonces, genial, porque no sé si se pueden estar fotografiando, por así decirlo, en redes sociales y van a estar transmitiendo conocimiento o van a generar cierto nivel de información científica que está convertida o traducida en un aspecto gráfico. Por esa razón es súper importante. ¿Ya? Esa sería mi presentación en sí. Quizás bombardeé con mucha información porque son como varios aspectos en general, pero lo importante es que la ilustración científica no solo tienen que pensar como el aspecto gráfico clásico que se dan dentro del laboratorio o para publicaciones científicas, sino que también es sumamente importante para poder comunicar ciencia entre personas que sean amantes de la ciencia o personas que quieran acceder al conocimiento científico. Entonces, por esa razón, tiene ese otro nivel de aristas. No sé si tienen alguna duda o consulta al respecto.
Bueno, muchas gracias Felipe por tu presentación, todo muy, muy entretenida, muy dinámica, por supuesto, llena de imágenes de altísima calidad. Felicitaciones por tu trabajo. Gracias. Preguntas del público. Yo me tomé la libertad, Felipe, de pegar en el chat del Zoom toda tu información de contacto, así que, bueno, ahí está disponible para todos. Preguntas del público. Me gustaría hacer una pregunta, tengo la mano levantada. Juan Dale, Francisco. Boris, no te veo, pero ya, dale. Oye, Felipe, me sumo a las felicitaciones, tremendo trabajo, de verdad, súper bonito. Gracias. Pero me gustaría abordar, no sé si te sientas cómodo abordando este tema, pero a esta altura tú ya eres una marca casi, ¿cierto? Un nombre propio nacional. Entonces me preguntaba cuáles han sido tus desafíos en términos de propiedad intelectual. Que si has tenido problemas con cómo monetizas con tu trabajo o que alguien ocupe tu trabajo sin permiso, cómo ha sido regulado al menos en Chile. Mira, por lo menos en Chile lo que tengo es registrar el biólogo ilustrador. Entonces, cuando son ilustraciones que subo a redes sociales, casi siempre lo subo con la firma. Lo que es material que sea de propiedad intelectual, nunca subo los resúmenes, por ejemplo, de proyectos Milenio, Fondesit o ese tipo de cosas. Eso nunca lo subo. Eso queda bajo estricto secreto, por así decirlo, o material confidencial entre investigadores. Eso es lo que siempre cuido. Lo otro, cuando son ilustraciones tipo graphical abstract, espero hablar con el investigador y decirle, sale el artículo, puedo compartirlo primero, o si bien su institución o ellos mismos como laboratorio pueden publicar esa información. Y con los libros es exactamente lo mismo. Siempre pido antes, consulto antes de poder subir dicho material o no, porque siempre doy la exclusividad al cliente, en este caso, porque en realidad es el que financia el trabajo. Pero nacionalmente por lo menos registro todo con la firma y de eso protejo el material. Y bueno, los libros tienen otra connotación porque tengo la autoría, por así decirlo, en su diseño e ilustración, pero los derechos están cedidos a la universidad, que eso es la otra parte del trato o contrato que uno hace con las instituciones. Y no recibes, perdón, la última pregunta, ¿no recibes royalty por reuso de tus ilustraciones? Tú básicamente entregas la ilustración. Si una ilustración científica que va para publicación científica, no, porque a fin de cuentas es tragicómico, porque a fin de cuentas el laboratorio contrata al ilustrador para que haga el trabajo, pero la revista se queda con todos los derechos. Entonces ellos pueden hacer uso comercial, por así decirlo, del material. Yo no podría hacer, por ejemplo, poleras con las portadas científicas. No puedo porque son derechos de la revista o de la editorial. Entonces, lo que no tengo ninguna ganancia de ese tipo, sino que lo que gano es por el trabajo cumplido. Ese es como el contrato de trabajo que siempre hago. Gracias, Felipe. De nada. ¿Hay más preguntas para Felipe? Alguien dejó una pregunta en el chat. Ah, perfecto. Yo la Sí, leo. aquí está, yo te la leo, Felipe. La primera es cómo ha afectado el uso de herramientas como BioRender, que permite que ahora cada uno pueda hacer sus ilustraciones al área de la ilustración científica. Y la segunda pregunta es si crees que en la actualidad es necesario incorporar cursos de ilustración científica dentro de la formación de nuevos científicos. O sea, yo no me he visto afectado con BioRender, al contrario, encuentro que es una muy buena herramienta gráfica. De hecho, hay varias herramientas gráficas, no solamente como BioRender, sino que hay bases o bancos de imágenes, por ejemplo, con iconos o iconografías, por ejemplo, en ilustración, en modelos para hacer esquemas y cosas por el estilo. Yo encuentro que es una herramienta súper útil. Por ejemplo, para laboratorios que quieren empezar, por ejemplo, a desarrollar como modelos esquemáticos para presentaciones o para publicaciones también. La gracia de la ilustración científica o cuando me toca trabajar con ellos es que en realidad es un seguimiento o una especie de asesoría que tengo con el jefe o el autor del artículo. Porque principalmente lo que yo hago es generar una propuesta gráfica. Y en esa propuesta gráfica generamos este feedback o convivencia de trabajo y con ellos preparamos la mejor propuesta gráfica de ilustración. Entonces, BioRender tiene la desventaja, por así decirlo, donde no está esta asesoría. O sea, el científico está solo haciendo esta propuesta que puede que encuentre muy bien y que funcione muy bien, pero quizás puede estar obviando aspectos como gráficos. Por ejemplo, él usa una flecha, él usa una tipografía, quizás esa ilustración tiene muchas flechas o no se lee tan bien o rápidamente. Y respecto a lo de incorporar cursos de ilustración científica, yo encuentro que sería pero genial. O sea,
Mi sueño sería que cada laboratorio tuviera un ilustrador o un comunicador científico, porque puede facilitar o acelerar el tipo de trabajo con el investigador. Creo que también eso puede ser algo súper ventajoso. Tienen que pensar también que, claro, ilustración científica, son muy pocos ilustradores científicos en celular, eso sí, pero el campo de la biología es inmenso, o sea, no, yo me podría dedicar específicamente a trabajar neurobiología o biología celular y molecular, pero aspectos fisiológicos, desde medicina, tratamiento, química o también las otras áreas, cuando ya se empiezan como a cambiar de áreas, también es súper importante. Entonces creo que se necesitan muchos ilustradores que puedan convivir con los científicos para poder generar este tipo de trabajo. Perfecto. Muchas gracias. No sé si hay otras preguntas para Felipe. No, hay hartas felicitaciones en el chat. No, nos gusta mucho que venga gente a hablarnos a veces de temas que parecen distintos, pero que en realidad son fundamentales para la buena comunicación de ciencia, sobre todo cuando necesitamos, siempre nos vemos los científicos, los investigadores en general, contra la espada y la pared cuando queremos salir al público. Así que Felipe, muchas gracias por venir a compartir tu trabajo. Como dije, ahí está toda la información de contacto. Así que ojalá que, nada, pues que aumente la demanda por tu trabajo, que también hay mucho talento y horas invertidas detrás. Así que felicitaciones. Ah, Iris, ¿tienes preguntas? Sí, adelante. No, aplauso. Ah, no, aplauso, aplauso. 1 año y medio de Zoom y todavía no aprendo los iconos. Pero bueno, felicitaciones nuevamente. ¿Ya? Y a todos, muchas gracias por venir. Siempre una buena asistencia y nos vemos el miércoles que viene en un nuevo seminario académico del ICIM. Que estén bien, sigan cuidándose Sí, siempre. gracias. Chao. Muchas gracias, que Felipe. estén muy bien.